Llegó el momento de darnos el gusto que cada martes tenemos en este programa, porque abrimos el espacio No Gaucho, con Miguel, a quien saludamos y le damos la bienvenida, porque hoy nos va a hablar de un amigo suyo. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, de un viejo amigo, de mucha gente, no solamente mío. Probablemente una de las piezas fundamentales de la música y del rock and roll en un sentido muy amplio en la provincia de La Pampa y en la región, quizás en la Argentina también, de Maximiliano Cuffini, Maxi Cuffini, para todos, un guitarrista excepcional, también ha tocado el bajo, adepto a la guitarra, al teclado, al piano, un músico excepcional que hoy tiene alrededor de 50 años, no está en nuestra provincia, está en Santo Domingo, vive en el Caribe hace ya unas 2 décadas, o un poco más, si mal no me equivoco, con quien una vasta cantidad de pampeanos y no pampeanos tenemos comunicación regular. Maxi fue el guitarrista de un grupo emblemático en la fines de los 80 y principios de los 90, como ya habíamos hablado en otra oportunidad, Enfermedad Corrosiva, claro, junto con Gaich, con Hugo Savarot y con Facundo Di Napoli. Circula en las redes, en algunos lugares, una famosa fotografía en blanco y negro que tomó Jimmy Rodríguez, una muy buena fotografía, que es una propaganda de un recital que iban a dar en Coarte, claro, en la cooperativa de arte. Que funcionaba donde antes estaba el diario La Capital. Exacto. Ahí en la calle Pellegrini. Exacto. Lindo el reducto ese, ¿eh? Sí, lindo. Y en otro programa con el cual vos tenés muchísimo que ver, otra radio Intangible, sí. hemos hablado con una parva de gente que ha circulado por Coarte, y Coarte fue como un motorizador, no solamente de ideas de cómo organizar el mundo del arte y la producción, el trabajo, ¿no?, a través de una cooperativa, y no de empresas privadas o del Estado, sino escuchando precisamente la propaganda, el tema de la balsa, cómo arriesgarse como si uno fuera en una balsa, estudiando otras formas de organizarse, por ejemplo la manera cooperativa, que es sumamente interesante. Coarte era una cooperativa y estimuló el desarrollo de la poesía, de las artes en general, y una gran cantidad de personajes importantes en la cultura pampeana pasaron por Coarte y se formaron en Coarte, ¿no? Lo cual es interesantísimo. Entre ellos pienso el Ligüe Pumilla, Maxi Cuffini, quienes de alguna manera han diseñado nuevas formas de expresar y comunicar el arte. Bueno, la guitarra de Maxi, lo digo, está sonando de fondo de esta charla. Y yo quiero decir que para mí, que no he escuchado en gran cantidad, pero sí me deleita escuchar la guitarra, creo que en La Pampa los dos máximos referentes, y cada uno en lo suyo, son Paulino Ortellado y Maxi Cuffini. Sí, sin duda algunas. En el caso del rock and roll, me atrevería a decir la renovación del folclore a partir de esa versión de La Huella de Ida y Vuelta, que convoca a varios artistas, y en una parte ingresa Maxi con una Telecaster. Realmente es impresionante cómo renueva ahí el folclore con un aire, si querés rock and rollero, si querés africano, si querés hasta probablemente con raíces del candombe. Sí. Es impresionante eso, a mí me sorprendió. Estamos escuchando de fondo el grupo X3. X3 es un grupo de jazz integrado por 2 argentinos, Maxi Cuffini, y por Jorge Aloco, de la provincia de Córdoba, en la batería.
y por un español, un excelente músico español, un bajista, Luis Salas, que en esa oportunidad, en esos videos, está tocando con un bajo de más de 4 cuerdas, un impresionante bajo, y una dificultad enorme para tocarlo, sí, también, ¿no? Y un gran músico a nivel mundial, Salas. De fondo escuchamos Front Page, y después en esa misma grabación hay otros temas importantes del jazz como Timothy, Affirmation, hasta un tema de Chick Corea, España. Maxi en esta grabación tiene 35 años. Ah, mira vos. Es decir, no estamos hablando del Maxi de los 50 de hoy en día, sino el Maxi de los 35. El Maxi que tenía toda su cuestión virtuosa, pero como él mismo lo dice en más de una oportunidad, a partir de este contacto con Salas, tomó un vuelo diferente, porque estaba juntándose con 2 músicos importantísimos, tanto en la batería como en el bajo. Y hasta esos 35 años, ¿cuál había sido la trayectoria de Maxi? Maxi estuvo en Meada Corrosiva y después estuvo muchísimos años acompañando a Sergio Pampa Ibarra. Ajá. Y después tocaba en grupos nocturnos de diversos estilos musicales, en tanguerías, por ejemplo, en Mi Refugio, o en otro lugar donde lo contrataban, porque Maxi vivía de eso. Maxi no tenía otro ingreso más que tocar en distintas bandas. Él, por supuesto, le deleitaba tocar en bandas de rock and roll, en bandas punk como Meada Corrosiva, Maxi, con músicos como y filósofos como Hugo Savarotti y músicos como Facundo Di Napoli, pero él tenía que vivir y tiene que vivir. De hecho, él vive de la música hoy en día, y en ese tener que vivir no le hacía asco a tocar otros géneros que no eran los suyos, ¿no? Claro. No son los suyos. Pero lo suyo era el rock, el suyo era el blues. Lo suyo es el rock, el blues, el jazz. Claro. El jazz. Pero cuando tuvo que tocar otros géneros para poder vivir, integrarse a grupos locales que hacían música para divertirse un fin de semana, no lo dudó. Uh-huh. Es más, hizo arreglos musicales para varios grupos que al oído de él, un oído muy fino, un oído realmente impresionante, más de una oportunidad en casa afinaba la guitarra levantando el tubo del teléfono, por ejemplo, bárbaro. Impresionante, afinaba la guitarra con el tubo del teléfono. No tenía problemas en compartir sus conocimientos. No, ni hablar. Imagínate, nosotros habíamos conformado con Gustavo Rodríguez, que era primo de él, habíamos conformado una bandita que solamente hicimos un tema llamada La Balsa, y bueno, yo era un desastre ahí, por supuesto, ya lo dije más de una oportunidad, no tocaba el bajo sino que lo rompía, más que un desastre tocando el bajo. Y bueno, Maxi tenía una gran humildad y la sigue teniendo. Y sí, redondeame eso y que te haga una pregunta. Amigo personal del hijo de Papo, él está en estos momentos, él prosigue estudiando, con todo lo que sabe, con los capos que es él, prosigue estudiando con un profesor español que tiene más de 1.000 alumnos en Miami. Él estudia las nuevas tecnologías y está relacionado con uno de nuestros grandes creadores, que tampoco está en la provincia de La Pampa, y esto es un dato, ¿no? Esto es un dato. Maxi, uno de nuestros grandes músicos, hace más de 20 años no está en La Pampa, se fue. Pablo Carlazare no está en La Pampa, se fue. Otros artistas, a otros artistas los hemos dejado morir. Nada, un dato. Como para pensar. Y para pensar en ese dato también digo, ¿vos percibiste la evolución que hubo en Maxi desde Meada Corrosiva hasta ahora que está allá en Centroamérica? En cuanto conocimiento de la guitarra y virtuosismo, sí. Ahora la sensibilidad está intacta. La Qué sensibilidad es la misma, ¿no? Una gran sensibilidad, un gran oído, que eso tiene que ver con su entorno familiar,
¿no? Eso tiene que ver con su entorno familiar, con sus amigos, ¿no? Con el amor y el cariño de sus primeros años de vivencia, de su grupo de amigos, que hay que decirlo, pasaba también por el MOVES, el Movimiento de Estudiantes Secundarios, porque Maxi fue uno de los que integró el MOVES, ¿no? Que nos juntábamos, ese semillero de la adolescencia fue fundamental. Un artista virtuosísimo y una persona muy querible. Muy querida, muy apreciado. Y muy odiado también por gente del medio que lo escucha y sale corriendo, esto también hay que decirlo, forma parte del espíritu local. Un dato más, sus últimos trabajos están vinculados al cine. Él hace música para las películas y los cortos que está dirigiendo Pablo Carlasare, el gringo Carlasare, que está en Rivera. Ya en algún momento hablaremos de los que se fueron, de los que no están, y de qué hacemos nosotros como pampeanos para ver cómo cuidamos a nuestros artistas y no los expulsamos. Eso será motivo de otra conversación. Seguro que sí, sin el espíritu de ese chiste horrendo que es se fueron debiendo quedarse, ellos se han ido debiendo haberse quedado, sin ninguna duda. Miguel, gracias porque en este No Gaucho de hoy nos trajiste a Maxi Cuffini y te invito a que me repitas los nombres de este trío que estamos escuchando para irnos con las imágenes de este espacio. Sí, dame un minuto que los nervios me traicionan. Escuchamos vamos a escuchar a Jorge Aloco en batería, Luis Salas, español, en bajo, Jorge Aloco, cordobés, sí, radicado también en Centroamérica, y Maxi Cuffini en guitarra. Un dato más, si yo mal no me equivoco, no hay ningún pedal ahí. Guitarra a solas. No hay ningún pedal, no hay ningún guagua, ningún pedal distorsionador, guitarra a solas. Las cuerdas, las pastillas, puente y clavijero. A disfrutarlo.